Bueno, la empresa a tratar es Bimbo y el producto que vamos a tratar son las donitas azucaradas. Nos menciona la redacción que Bimbo es una empresa multinacional mexicana con presencia en América, Asia, África y Europa, que ocupa una posición de liderazgo como la panificadora más grande del mundo. Su producto estrella, como ya lo mencionaba, son las donitas azucaradas con un sabor casero a base de harina, leche, huevo, azúcar, levadura y mantequilla que las hace ser exquisitas. Los asientos son los siguientes. Número uno, como inventario inicial de materia prima tenemos 25.000 kilogramos de masa a 13 pesos. Tenemos un almacén de artículos terminados con 12.000 donitas a 10 pesos cada una y un capital social de 50.000. Tenemos, bueno, de estos saldos del número uno se pasan a los esquemas de mayor como saldos iniciales ya lo tenemos ahí, que es almacén de materia prima, capital social. Bueno, cargamos al almacén de materia prima, abonamos al capital social y volvemos a cargar al almacén de artículos terminados con 120.000. De número 2 tenemos un presupuesto flexible a una capacidad de 3.500 donitas Bimbo. Recordando que las cantidades que nos dan aquí se tienen que dividir entre las cantidades que son 3.500. Entonces, tenemos de materia prima 94.500 y lo dividimos entre 3.500, nos da 27. Luego, en mano de obra tenemos 17.500, igualmente lo dividimos entre 3.500 y nos da 5. Para los cargos indirectos variables tenemos 20.700 dividido entre 3.500 nos da 6.2. Y para los cargos indirectos fijos no tenemos 52.500 igual dividido entre 3.500 y nos da 15. Todas estas cantidades se pasan al total de la hoja de costo estándar. Aquí ya tenemos el total. Después nos menciona que para la elaboración de nuestra hoja de costo estándar requerimos de 1.80 kilogramos de materia prima, 1 hora con 47 minutos para mano de obra y 1 hora con 33 minutos para cargos indirectos variables y además 1 hora con 55 minutos para cargos indirectos fijos. Todas estas cantidades se pasan igualmente a la hoja de costo estándar al apartado de cuánto. Elaboramos nuestra hoja de costo estándar con las 4 columnas, que es qué, cuánto, a cómo y el total. En este caso ya teníamos el cuánto y el total. Entonces necesitábamos sacar el a cómo, recordando que no podemos poner 1 hora punto 42. Entonces lo que se hace es dividir los 42 minutos entre los 60 minutos que tiene 1 hora y le sumamos la hora completa. Eso es lo que tenemos en nuestra columna B. Son las horas con, ahora sí, los decimales que equivalen a los minutos. Y ya el total, entonces lo dividimos entre nuestra columna B. Es decir, 27 entre 1.8 nos da 15, 5 entre 1.7 nos da 3, 6.2 entre 1.55 nos da 4 y 15 entre 1.91, bueno, 92 nos da 8. Se suma la columna del total y nos da un total de 53.2. Nos regresamos a los asientos y nos menciona que las compras al contado son de 30.000 kilogramos de masa a 10 pesos cada una. Esto lo vamos a multiplicar y nos da 300.000. Esta cantidad se pasa a dos partes. Primero a los esquemas de mayor. Nos refiere que son 300.000, entonces lo cargamos al almacén de materia prima y nos menciona que es al contado, entonces nos vamos a efectivo y pagamos esa cuenta, que igualmente son 300.000. También estas cantidades se empieza a elaborar la tarjeta de almacén y aquí en la tarjeta de almacén recordamos que tenemos un inventario inicial de 25.000 pesos
nos recordaba que nos decía que eran 25 piezas perdón, 25,000 a 13 pesos. Entonces, se multiplica, el método a utilizar es costo promedio. Se multiplica para saber el costo del cargo y son 325,000. Ahí creo que hay un error porque son los 3 ceros. Sigue hablando, ahorita lo corrijo. Bueno, continuando, entonces nos da un cargo y ese cargo igualmente se pasa al saldo. Después nos menciona el asiento que tenemos una compra de 30,000. Entonces ya en existencia se va sumando las cantidades y nos daría un total de 55,000. Estas 30,000 piezas bueno, entran con un costo unitario de 10 pesos y aquí igualmente se multiplica para saber cuánto es y nos da un total de 300,000 y igualmente para la columna de saldo esto se suma. Entonces después nos pide un requerimiento de 45,000 eh, 45,000 y nos dice que entonces tenemos que sacar un costo promedio de estas dos existencias que tenemos y para esto se divide el saldo de 625,000 entre los 55,000, que es la existencia, y nos da una cantidad de 11. Entonces, a este costo unitario es al costo que vamos a sacar nuestra materia y sería 45,000 por 11, nos da un total de 511,374 y eso sería nuestro requerimiento total de la materia prima. En la parte 5 nos dice la mano de obra, nos menciona que es a 1,000 horas y que es un total de 40,000. También nos menciona los cargos indirectos, variables y fijos y nos menciona sus totales. Todas estas cantidades se pasan a los esquemas de mayor. Tenemos ahí a mano de obra, que son los 40,000, a cargos indirectos, que son los 25,000 y los 20,000. Y estas cantidades son cargadas, entonces como las pago se abonan, tienen que abonarse a algún lado y se abonan a efectivo. Entonces abono los 40,000 de mano de obra, los 35,000 de cargos indirectos variables y los 20,000 de cargos indirectos fijos son abonados a efectivo. Posteriormente también aquí mismo podemos hacer obtener de nuestra tarjeta de almacén lo que es la producción en proceso de la materia prima y se pasa al esquema de mayor de producción en proceso de la materia prima como un cargo y todos nuestros gastos, que es la mano de obra, y los cargos indirectos variables y los cargos indirectos fijos son cargados igualmente para tener ya lo que es el cargo de cada producción en proceso. Como estas cuentas tienen que ser canceladas, lo que es mano de obra, cargos indirectos y, bueno, esas dos cuentas tienen que ser canceladas,
el mismo cargo que le ponemos a la producción y proceso de cada una se abona al esquema de mayor de mano de obra y a los esquemas de mayor de cargos indirectos, y pues ya obviamente sumando esas cantidades se quedan canceladas esas cuentas. Aquí para el resumen de lo real, hay que ver cuánto consumimos realmente y obviamente el precio de lo real. En materia prima tenemos los 45,000, que fue lo que se consumió en realidad, y el precio real que, recordando, lo obtenemos de la tarjeta de almacén, que nos quedó a 11 pesos, que es el costo unitario del método de costo promedio. La mano de obra real, en sus horas reales tenemos 1,000, y bueno, ahí el ejercicio mismo nos comenta que son a 40 pesos. Entonces tenemos que dividir los 40,000 de, los 40,000 entre los 1,000 para sacar la cuota real, y para las horas reales tenemos que son 1,000, igual porque como no nos da una cantidad exacta, agarramos las mismas de las manos de obra y dividimos entonces los 35,000 que nos dan de presupuesto sobre las 1,000, y eso es nuestra cuota real. Y bueno, de cargos indirectos fijos se queda igual, son los 20,000. Bueno, con lo que ya llevamos hasta ahorita se pueden empezar a trabajar las cédulas para también completar los esquemas. Entonces, la cédula 1 nos menciona el mismo caso, que son 10,000 unidades terminadas, y para el costo total se obtiene de la hoja de costo estándar. Entonces, esto se multiplica de 10,000 por cada cantidad del costo total, y después eso se suma, nos da un total de 532,000. Para la cédula 2 nos menciona que es la cédula de inventario final de producción en proceso, y esta nos menciona que tenemos 5,000 unidades en producción en proceso, y igualmente el caso nos menciona qué grado de avance tenemos. Para materia prima tenemos el 60%, para mano de obra el 42%, y para cargos indirectos, variables como fijos, son al 87%. Estas unidades se multiplican por el grado de avance, y bueno, nos dan ahí las cantidades: 3,000, 2,100, 4,350. Y como costo total, igualmente lo agarramos de la hoja de costo estándar y se multiplica nuevamente las unidades equivalentes de la producción en proceso por el costo total, y ya ahí nos da 81,000, 10,500, 26,970, 65,250, y igualmente eso se suma y nos da un total de 183,720. Para la cédula 3, se suman los resultados de las dos cédulas anteriores, y igual lo obtenemos de la hoja de costo estándar, y aquí en vez de multiplicar, lo que vamos a hacer es dividir la suma entre el acomo en las primeras tres aspectos, que es materia prima, mano de obra y cargos indirectos variables. Para los cargos indirectos fijos se queda en la suma, y eso es nuestro total de consumo estándar. Con todos estos resultados nos podemos ir al análisis de las desviaciones, me parece. Bueno, aquí en el análisis de las desviaciones, primero se maneja la materia prima, recordando que el precio real lo obtenemos de la de la hoja de costo estándar, y el precio estándar se obtiene de la tarjeta, no es cierto. Es al revés. Sí. El precio real se obtiene del precio de la hoja de costo estándar, y no es cierto, olvídenlo, perdón. El precio real se obtiene del resumen de lo real, y el precio estándar se obtiene de la hoja de costo estándar. Entonces, y vamos a checar el consumo real, que igual lo obtenemos de la hoja de costo estándar, y bueno, ahí se hace una operación que es el precio real menos el precio estándar multiplicado por el consumo real, que son los 45,000. Se hace la operación y nos da un total de menos 163,636.
Después nos vamos a ver cuánto consumimos realmente. Igual el consumo real es el mismo, 45,000. El consumo estándar se obtiene de la cédula 3 del concepto de materia prima y se multiplica igualmente por el precio estándar. Y nos da un total de 324,000. Estas dos operaciones se suman o se restan según sea el caso. En este caso se restan. Y nos da un total de 160,364. Posterior a la mano de obra, igualmente tenemos la cuota real, la cuota estándar y las horas reales que se sacan igualmente de la hoja de lo real. Y igualmente hacemos estas operaciones y nos dio un total de menos 20,500. Posteriormente nos vamos a cargos indirectos variables con una cuota real, una cuota estándar y las horas reales que igualmente son 1,000. Nos dio un total de 31,000 y en eficiencia nos dio 1,000 menos 22,243 por 4, que son los menos 84,970 y nos da un saldo negativo de 53,970. Para los cargos indirectos fijos, pues es más fácil, solamente se restan los cargos indirectos fijos reales con los presupuestados. Los presupuestados comúnmente nos los dan en la redacción del caso y igualmente al hacer esta operación nos dio menos 195,250. Con todas estas operaciones nos vamos nuevamente a los esquemas, precisamente en los esquemas de producción en proceso. Y bueno, aquí podemos observar que ya teníamos un cargo por ejemplo, en la materia prima ya teníamos un cargo, que es del requerimiento de la materia prima que nos dio en la tarjeta de almacén. Este cargo se tiene que llevar dos abonos. Entonces vamos a ir pasando en cada TD mayor los resultados de la cédula 1 como de la cédula 2. Por ejemplo, en producción en proceso de la materia prima, en la cédula 1 nos dio 270,000 y en la cédula 2 nos dio 81,000. Y luego en producción en proceso de la mano de obra, en la cédula 1 nos dio 50,000 y en la cédula 2 nos dio 10,500. En la cédula 3, en la producción en proceso de los cargos indirectos variables, en la cédula 1 nos dio 62,000 y en la cédula 2 26,970. Y ya en nuestra última, que es producción en proceso de los cargos indirectos fijos, en la primera cédula nos dio 150,000 y en la segunda cédula 65,250. Todas estas cantidades se suman primero nuestros cargos con nuestros abonos y posteriormente ya vemos de qué lado tenemos más como dinero, digámoslo. Y ya vemos entonces de qué lado hacemos nuestra operación. Por ejemplo, en el primero nos dio 511,364, entonces, y del otro lado 351,000. Entonces lo que hacemos es una resta de nuestro lado izquierdo y nos da 160,364. Y así, entonces nos da una desviación desfavorable. Si nos sale un saldo del lado izquierdo es desviación desfavorable y si nos sale un saldo del lado derecho es una desviación favorable. En este caso, en materia prima nos dio una desviación desfavorable. En producción y proceso de la mano de obra nos dio una desviación favorable de 20,500. Igualmente en cargos indirectos variables, una desviación favorable de 53,970. Y en cargos indirectos fijos nos dio una desviación favorable de 195,250. Todas estas cantidades que nos dio aquí nos deben de cuadrar con lo que tenemos en nuestras cédulas. No es cierto, con lo que tenemos en nuestros análisis de desviaciones. Por ejemplo, en la primera, que nos da un 160,364 en materia prima, y en nuestro esquema tenemos 160,364. En mano de obra tenemos 20,500 y en mano de obra tenemos 20,500 igual. En cargos indirectos variables tenemos 53,970 y en cargos indirectos 53,970. Y en el último tenemos 195,250
igual que nuestras desviaciones 195.250. Posteriormente, estas desviaciones que tenemos en nuestros esquemas de producción en proceso se pasan a una TD mayor llamada desviaciones globales y las vamos a pasar exactamente del mismo lado en el que nos quedaron. Por ejemplo, en materia prima me quedó del lado izquierdo y todas las demás me quedaron del lado derecho. Esto se va a sumar y al final vamos a hacer una resta de los 160.364 y de los 169.270. Entonces eso me da una desviación total de 109.356 favorable. Es una desviación favorable porque está del lado derecho. También aquí en el inventario final de la producción en proceso se obtiene de la cédula 2, esa cantidad que tenemos ahí es de nuestra cédula 2. Después nos menciona, bueno, ya hicimos el informe de producción y nos menciona una venta en el asiento 8. Dice, se venden al triple de su costo 8,000 donitas, teniendo al 75% de contado y al 25% de crédito. Aquí es en... más para arriba. Aquí tenemos la venta, que son las 8,000 donitas, el costo es el que tenemos en nuestra hoja de costo estándar, el total, que son 53.2, y eso nos daría el costo de venta. Ese costo de venta se multiplica por 3, ya que nos menciona que es al triple de su costo, y eso nos da la venta total. De aquí son 1.276.800 de venta total, pero nos menciona que son 75% no lo pagan de contado y el 25% a crédito. Entonces multiplicamos 1.276.800 por 75% y nos da 957.600. Esta cantidad se va a efectivo y el 25% restante son 319.200 que se va a clientes. Aquí está cargado ya que es una entrada de dinero efectivo y se carga igualmente a clientes, que está hasta abajo, me parece. Que es con lo que, ahora sí que lo que nos deberían. Con estos aspectos podemos hacer ya el estado de resultados por el método absorbente, recordando que ya obtuvimos las ventas, que es 1.276.800, menos el costo de ventas, que es igual a multiplicar lo que vendimos por el total de nuestra hoja de costo estándar, que son 425.600, y nos da, bueno, eso lo restamos y le quitamos también las desviaciones globales, que es lo que sacamos de las desviaciones totales. Dependiendo de qué lado nos haya quedado, vemos si es suma o es resta. Nos quedó de este lado, del lado derecho, entonces es una suma. Entonces tenemos ventas menos el costo de ventas más las desviaciones globales y nos da un total de 960.556. A eso le vamos a quitar nuestros gastos de administración y nuestros gastos de venta, que están en, que, bueno, ya también hicimos en el caso, que nos menciona que los gastos de admin variables ascienden a un 20% sobre las ventas. Eso quiere decir que el total de ventas por el punto 20. Y los gastos de venta son fijos, son 30,000. Entonces ya tenemos aquí los gastos de venta fijos, que son los 30,000, y multiplicamos nuestras ventas totales por el punto 20 y nos da 255.360. Y bueno, ya a la utilidad bruta que teníamos le quitamos estos gastos, que es de administración y de venta, y nos da un total de 675.196.
Ese es nuestro resultado del ejercicio. Y bueno, para el estado de costo de producción y ventas, tenemos nuestro inventario inicial de materia prima. Igual ahí nos falló un poquito porque, bueno, ponle los 3 ceros, por favor. Gracias. Tenemos un inventario inicial de materia prima de 325,000 y recuerden que tenemos una compra de materia prima que asciende a 300,000. Después tenemos, entonces esto se suma y nos da un total de materia prima disponible de, le sumas bien, por favor, de 625,000. Es que no son miles. Voy, sí, Ujú. ya parece el error. Gracias. Y nos da un total de 625,000 de materia prima disponible. A esto le vamos a quitar el inventario final de materia prima, que es de nuestro almacén de materia prima. ¿Te puedes ir tantito a los esquemas? Aquí tenemos nuestro almacén de materia prima. Este abono que tenemos, bueno, tenemos el saldo inicial y tenemos la compra. El abono que ahí nos muestra es para hacer una comprobación ahora sí que de que estamos bien. El abono de ahí es lo que requerimos, lo que tenemos en producción en proceso de la materia prima. Entonces, ese saldo que tenemos lo vamos a pasar a nuestro estado de costo de producción y venta. Es el saldo, bueno, el inventario final de la materia prima. A nuestra materia prima disponible le vamos a quitar este inventario final y nos va a dar la materia prima utilizada. Después vamos a sumar o restar, como ya les había comentado, nuestras desviaciones de materia prima. En este caso nos dio una resta. Todo esto igualmente se saca de los esquemas de mayor. Y posteriormente, bueno, le restamos esa cantidad y nos da la materia prima requerida, que son de 351,000. Después vamos a sumar la mano de obra, que es lo que tenemos en nuestro esquema de mayor de mano de obra, y le vamos a sumar o restar, en este caso es una suma de las desviaciones de ese apartado, que es la mano de obra. Nos va a dar un total se llama total de costo primo y son 411,500. Después vamos a sumar los cargos indirectos y le vamos a sumar o restar, en este caso es una suma de las desviaciones de estos cargos indirectos. En esa suma nos da un total de 249,220 de los cargos de las desviaciones y al hacer estas operaciones nos da un total de costo incurrido de 715,720 y se le suma nuestro inventario inicial de la producción en proceso. En este caso no tenemos, entonces nuestra producción en proceso disponible es igual, la misma cantidad. Y después le vamos a quitar nuestro inventario final de la producción en proceso, que igualmente tenemos una T de mayor con ese nombre, inventario final de la producción en proceso. Aquí lo tenemos, que lo obtuvimos de la cédula 2, que son 183,720. Se pasa esa misma cantidad y se hace una resta. Entonces nos da la cantidad de producción terminada, que son 532,000. A esto se le suma nuestro inventario inicial de artículos terminados, que sí tenemos, y nos mencionaba que era de 120,000, y nos da un total de producción terminada disponible, que son 652,000. A esto le vamos a restar en nuestro inventario final de producción, no es cierto, perdón, nuestro inventario final de artículos terminados, que igualmente lo tenemos en nuestra sede mayor y nos da tenemos que es 226,400.
Y todas estas sumas o restas nos da el costo de la producción vendida, que son 425,600, y esa cantidad debe ser igual a nuestro costo de venta. Ahí tenemos que son 425,600. Lo único que quedaría pues sería hacer nuestros esquemas que nos faltan. Aquí, por ejemplo, tenemos a ventas, que sería un cargo, como ya lo habíamos obtenido, que son 1,276,800. Se queda solito, no tiene alguna otra cosa. Igual nuestro costo de venta se queda solito como cargo. ¿Le bajas, please? ¿O le subes? Igualmente aquí nuestros gastos de admin, que ya los habíamos sacado, y nuestros gastos de venta, que son fijos. Estos gastos igualmente se van se cargan, aquí los tenemos en sus test de mayor como cargo, pero deben de tener un abono, entonces se abonan a efectivo, ya que pues los estamos pagando. Ahí están ambos. Hay que recordar que mano de obra se queda cancelada, es una cuenta que queda cancelada, cargos indirectos igualmente queda cancelada. Eh, todas las test de producción en proceso igualmente quedan canceladas. Aquí lo estamos viendo. Y pues ya con esto daríamos por terminada la práctica. Eso sería todo de la práctica.